tardes y muchas gracias a ustedes, por favor. Yo soy Marisi López, soy la coordinadora del proyecto Iberá de la Fundación Rewilding Argentina y además, bueno, soy vocera y hago relaciones institucionales. Perfecto. De esta fundación que está trabajando, ¿hace cuánto tiempo en Corrientes ya? Y hace casi 20 años, hace 16, en el 2005 comenzó el proyecto de conservación en los esteros del Iberá. Pero unos años antes ya había desembarcado la fundación acá para comprar las tierras que después fueron donadas para hacer el Parque Nacional. Y en este último tiempo se ha dado un proceso más que interesante con la reintroducción de varios ejemplares de varias especies también. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo lo fuiste viviendo y cómo lo fuiste pudiendo transmitir también a la comunidad de este proceso que ha sido más que interesante? Así es, nosotros trabajamos mucho con lograr un ecosistema completo, además de generar áreas protegidas y de trabajar para que esas áreas protegidas sean protegidas por siempre, que sean estatales, que sean parques nacionales o provinciales. Trabajamos con la figura de ecosistemas completos porque entendemos que cada eslabón del elenco faunístico es importante. Trabajamos no solamente en conservación, conservando lo que hay, sino dando un paso más allá, que es trayendo de vuelta lo que ya no está. Es un tipo de conservación activa. Y es así como en Iberá empezamos a traer de vuelta las especies que se fueron, como yaguareté, oso hormiguero, venado de las pampas, guacamayo rojo, moitú, chuña de patas rojas. Hay muchos animales que lamentablemente fuimos perdiendo y que sabemos que son necesarios en este ecosistema completo para que haya un equilibrio natural. Así que empezamos con ese proceso hace varios años ya. En el 2007 empezamos a traer el primer oso hormiguero y bueno, y así fuimos y por ejemplo trajimos de vuelta el yaguareté, que estaba extinto de toda la provincia. Hacía más de 70 años que no había yaguaretés y ese es como el proyecto más emblemático, más importante que tenemos, porque el yaguareté es un predador tope y que está amenazado de extinción en todo el país. Quedan muy pocos ejemplares. En la provincia de Corrientes directamente no había ninguno desde hace más de 70 años. Y bueno, empezamos un proceso largo de traer uno, después traer otro, que se puedan juntar, que puedan tener cachorros. Ahora, a febrero del 2021, ya hay 6 cachorros nacidos en Iberá. Y la mejor noticia de todo para este proyecto, que es la liberación de los primeros yaguaretés. En enero se abrieron las puertas de los corrales y una hembra con sus 2 crías finalmente fueron liberadas y ya transitan libres de los pastizales de Iberá. ¿Por qué decís que es un proceso muy largo? ¿Puedes contarnos en poquitas palabras por qué es tan largo ese proceso? ¿Cuáles son las etapas que tiene? Sí, es un proceso largo y a largo plazo. No solamente largo en el tiempo de lo que lleva, sino que los resultados se van a ver en el largo plazo. Primero hay una etapa de investigación. Vemos si realmente el yaguareté en este caso, pero se hace, lo que voy a contar pasa para todos, para el guacamayo, para el oso, para el yaguareté. Si hubo en la zona y por qué se extinguió. Entonces investigamos con bibliografía, con relatos de las personas si no es tan lejano en el tiempo. Por ejemplo, había relatos de D'Orbigny, de Félix de Azara, los historiadores más famosos que recorrieron la zona de Corrientes y de Iberá y que dejaron en sus libros sus relatos de viaje y la aparición de estos animales, del yaguareté, de osos hormigueros, de pecarí, de tapir, de guacamayo rojo, que abundaban en la zona, que años después ya no se podía ver más. Entonces, primero una investigación sobre que había estos animales en la zona. Después, las causas por cuales se extinguieron, porque no vamos a hacer todo el proceso con lo difícil y costoso que es de traer animales para que se vuelvan a extinguir. Entonces, bueno, se extinguían por la caza. Bueno, tenemos que tener áreas protegidas que prohíban la caza. Tenemos que tener leyes que regulen la cacería furtiva. Entonces el yaguareté, por ejemplo, es monumento natural nacional y también provincial. Está prohibida su caza, su comercialización. El Iberá ya es un área protegida, parque provincial y parque nacional, entonces está protegido su hábitat. Otra de las preguntas que nos hacíamos es, ¿va a tener comida? Bueno, ¿cuánta comida puede tener un yaguareté en libertad? Hicimos un censo, un estudio de cuánta presa viva natural para el yaguareté hay. Carpinchos en abundancia, yacarés en abundancia, puede comer chanchos, que lamentablemente el chancho salvaje y no nativo también hay un montón, puede llegar a comer ciervos, peces. Entonces hicimos un estudio, bueno, tiene comida en abundancia. Tiene territorio, el parque tiene 700.000 hectáreas de territorio para el yaguareté, donde puede moverse tranquilamente. Una vez que tuvimos todas esas
preguntas, con sus respuestas hechas, empezamos a ver qué pasaba con la sociedad. La sociedad de Corrientes quiere que vuelva el yaguareté, está preparada para recibir. Entonces se hicieron encuestas que la hizo una chica, una investigadora de la UNE, a ver qué pasaba con el correntino y cómo recibiría al yaguareté. ¿Quiere que vuelva o no? ¿Le gusta o no le gusta el yaguareté? ¿Tiene miedo? ¿Tiene preguntas? ¿Tiene dudas? Entonces hicimos mucho trabajo de comunicación y de educación ambiental en las comunidades que están más cercanas al parque y en las más alejadas también, como en el caso de Corrientes Capital. Las encuestas que hizo esta investigadora arrojó que un 90% de la población quería que vuelva el yaguareté. Y se identificaba, el correntino se identifica con el yaguareté por su bravura, por su semblanza, por su fuerza, y muchos te dicen porque los correntinos somos aguerridos como el yaguareté. Empezamos a investigar las leyendas que hay sobre el yaguareté, los chamamés que hablan del yaguareté, cómo la cultura todavía reflejaba esa impronta en los murales que tiene Corrientes, en el nombre de Concepción del Yaguareté Corá, ya te digo, en pinturas, en libros, en historias. Entonces dijimos, bueno, Corrientes está preparado para recibir al yaguareté. Hicimos, ya te digo, videos, comunicación, educación ambiental, charlas en los colegios y dijimos, bueno, este es el año donde Corrientes va a recibir bien al yaguareté y va a unirse en ser los guardianes y los controladores de que nadie le haga nada a nuestros yaguaretés correntinos. Así que una vez que pasamos todo ese proceso de investigación y de todas estas preguntas, empezamos a construir los corrales. Otro capítulo aparte, la construcción de grandes corrales en la isla de San Alonso, que es una isla, hay que llegar por balsa, con materiales, con equipos, con gente. Hay un videíto muy lindo en YouTube, en las redes de Rewilding, que pueden buscar, que es cómo se construyeron los corrales de yaguareté, todo hecho por correntinos, que aprendieron a soldar, a construir, que con mucho orgullo te lo cuentan cómo fue esa construcción. Y después empezamos a buscar ejemplares, otro proceso para nada fácil, porque el yaguareté está en peligro de extinción en toda la Argentina, quedan no más de 250 ejemplares, algunos en Misiones, algunos en Salta, algunos en el Gran Chaco, pero contadísimos. Así que tuvimos que apelar a traer yaguaretés de zoológicos. Vino Tobuna, la primer yaguareté en el 2015, fue una fiesta. En la llegada de Tobuna, yo creo que todos en Corrientes se acuerdan, cuando fuimos a San Alonso, a esta isla, pasamos por el pueblo de San Miguel, íbamos en caravana con un jaulón con Tobuna ahí, y la gente la esperaba en la calle, la recibía con globos, los chiquitos de la escuela estaban todos pintados, le hicieron una canción, le hacían carteles. Realmente la llegada de Tobuna fue como fascinante, fue como épica, pasó Tobuna hacia sus recintos. Bueno, después de Tobuna vino Chiqui de Paraguay, vino Isis de Brasil, vino Nahuel de otro zoológico de Argentina, vino Tania, la hija de Tobuna, pero ninguno de estos animales era posible de ser liberado, porque eran todos de zoológicos con hábitos domésticos de cautiverio. Así que tuvimos que empezar a intentar de cruzarlos y que tengan cachorros. Toda esa junta llevó otro largo proceso y en el 2018 nacieron los dos primeros cachorros correntinos, hijos de Tania y de Chiqui. A ellos se los bautizó mediante un concurso que se hizo en las escuelas y la gente podía votar también mediante las redes. Se los bautizaron Caraí y Porá. Son dos, no, perdón, me estoy confundiendo con los más nuevos. Estos cachorritos eran Aramí y Embareté. Ahí sí, los del 2018, los primeros cachorros correntinos. Esos cachorritos ya son dos cachorras grandes, tienen 2 años y pico, van a ser liberadas porque no tuvieron ningún contacto con el humano. Después de ellas vinieron 2 cachorras más grandes de estado silvestre de Brasil, que se llaman Yuruna y Mariguá, y un macho llamado Jatobacinho, también de Brasil. Esos 3 grandes, juveniles, porque no eran ni cachorros ni adultos, ya se cruzaron entre sí y tuvieron sus cachorros, que ahí vienen Caraí y Porá, hijos de Mariguá, y Yuruna tuvo también sus 2 cachorros. Ahí llegamos a 6 cachorros correntinos. Y bueno, siguió todo este proceso que venimos arrastrando de hace varios años, y ahora, en enero, los primeros días de enero del 2021, Mariguá con Caraí y Porá, sus cachorros,
fueron liberados y ya andan, ya los vemos corriendo libres en la isla San Alonso. Vos decías que este trabajo se viene haciendo hace mucho tiempo y estamos hablando de cuidar y preservar el medio ambiente, pero el hombre no está despegado ni desprendido de este trabajo. ¿Cómo fueron trabajando con las comunidades para lograr también esa concientización? Porque es más que importante eso. Por supuesto, es fundamental. No podemos pensar en un proceso a largo plazo si no pensamos en las comunidades y en el trabajo que hacen las comunidades. Es así que tenemos gente que está viviendo no solamente dentro del parque, sino también en los pueblos aledaños a Liberá, para llevar este mensaje, para trabajar en conjunto. Muchas de las personas que viven en los pueblos de Liberá, como Concepción, Pellegrini, San Miguel, Loreto, ahí el paraje Uguaí, cerca de Pellegrini, y Ituzaingó, se incorporaron a trabajar en este proyecto. A veces de manera directa con la fundación, tenemos un montón de correntinos, de hecho yo soy correntina, trabajando para el proyecto, y también de manera indirecta, ayudándolos como pequeños emprendedores para que logren abrir una posada de alojamiento o un servicio de traslado, o que sean guías, se capaciten para ser guías y queden viviendo en su pueblo y trabajando por la conservación. Se hacen guardaparques. El poblador de los esteros, que toda su vida hizo canoa botador para trasladarse de un lugar al otro, ahora lo hace pero como emprendedor turístico, ofreciendo ese servicio a turistas. El que hace cabalgatas, el que hace observación de aves. Es decir, la manera de trabajar en conjunto es incorporar a la población local a este proyecto de conservación. Y se van sumando cada vez más. Podemos ver en los pueblos aledaños a Liberá como cada vez son más los correntinos que se suman a este proyecto. Justamente como última pregunta y teniendo que ver con esto que vos decías que sos correntina, ¿qué significa para vos como correntina ser parte de este gran proyecto? Y para mí esto es un plus, porque yo estoy fascinada con el trabajo que hago. Hace 16 años que acompaño a la Fundación. Fue difícil en un principio cuando había tanta desconfianza y mala información y nos acusaban de un montón de cosas. Fue ahí un poco difícil ser correntina y escuchar tantas cosas, pero sabíamos desde siempre que había que trabajar y que los hechos iban a hablar por sí solos. Más los critican, más trabajen, que al final del día, al final de la historia, se va a notar nuestros objetivos y el trabajo que hacemos. Y a mí me abrió un mundo nuevo. Yo no venía del palo, como se dice, del área de la naturaleza ni de la conservación. Para mí fue todo nuevo, tuve que ir aprendiendo en la práctica. Aprendí de grandes profesionales que tengo trabajando en la Fundación, que tengo la suerte de acompañar, biólogos, veterinarios, guardaparques, gente de Corrientes, de afuera, de otros lugares del mundo, que me enseñaron muchísimo, me siguen enseñando porque todos los días tengo que seguir aprendiendo, pero me queda como ese sabor de decir, bueno, además soy correntina, le estoy dando un plus a mi provincia, porque esto queda acá. Todo lo que hacemos queda en el Parque Iberá, que es de Corrientes y que va a ser de Corrientes de por toda la vida, está acá, y que mis hijas puedan ir al parque, y que puedan ver, y que ellas mismas ya puedan transmitir todo esto, y que mi familia lo disfrute, y yo sé que esto queda para futuras generaciones. A mí como correntina, por supuesto que es un extra poder trabajar para mi provincia.